Buenos días, hermanos, reciban saludos desde Ciudad Valles. Vamos a tener la lección del día de hoy, pero primero vamos a recordar un poco de la clase de la semana pasada. ¿Recuerdan cuál fue el título? El título fue El Evangelio es Jesús. Hablábamos de qué es el Evangelio, que el Evangelio son estas buenas nuevas, son saber que Cristo se encarnó, vino a la tierra, tomó nuestro lugar en la cruz, murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso, a grosso modo, es el Evangelio. Que Cristo hizo lo que nosotros debíamos hacer, que Cristo cumplió por nosotros, que ya todo lo que tenía que haber sucedido entre la humanidad y Dios Padre para ser reconciliados, Cristo Jesús lo hizo. Decíamos que por eso su última expresión, sus últimas palabras justo antes de ascender al cielo, antes de morir en la cruz, fue: todo está hecho, consumado es. Ya no había nada que faltara, no había nada que se le haya escapado. No fue: yo, Jesucristo, hago la mitad y ustedes, hijos de Dios, hagan la otra mitad. Jesucristo lo hizo todo. Jesucristo cumplió. Jesucristo es el Evangelio. Jesucristo es las buenas nuevas que debemos conocer y predicar a otros. Que sepan y que sepamos que todos somos seres caídos, seres pecadores, que necesitamos de un ser perfecto, de un ser supremo, que necesitamos salvación, que necesitamos redención. Decíamos la clase pasada, Dios Padre es justo, 100% justo. Y la misma Biblia nos dice que nosotros, humanos, ni uno solo somos justos, que todos somos pecadores, que todos somos caídos, que ninguno de nosotros tiene la intención de buscar a Dios. Entonces, ¿qué sería lo justo? Que este Dios justo demandara justicia de nosotros. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué es lo justo que merezcamos? Muerte. ¿Sí? Dios Padre exige justicia, y es una justicia buena, no es una justicia tirana, no es una justicia malvada, no, es porque Él es perfecto, Él es Dios santo, Dios eterno, Dios perfecto, y no espera nada menos que eso de nosotros. Entonces, ¿cuál es la buena nueva? Que ni tú ni yo tenemos que ser perfectos a ese grado, ni tú ni yo, por más que querramos, vamos a llegar a cumplir con ese requisito de justicia perfecta que Dios nos pide. ¿Cuál es la buena nueva? Que Jesucristo vino a cumplir por nosotros. Que Jesucristo sí es 100% justo, que Jesucristo sí es 100% bueno, 100% misericordioso, 100% bondadoso. Y entonces Él vino a cumplir con lo que Dios Padre demandaba, con lo que Dios Padre demanda, justicia. La paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo justo? Que haya muerte. Cristo vino a cumplir con ello. ¿Cuál es la buena nueva? Les dije que al predicar, hermanos, la buena nueva, prediquémosla completa y repitámosla a nosotros mismos completa. La buena nueva es que la muerte que demandaba Dios Padre, Jesucristo la cumplió, pero no solamente cumplió con la muerte necesaria, sino que también resucitó. Si Él hubiera solo muerto, si Él hubiera solo cumplido con esa parte, nuestra fe es en vano, hermanos. Si no hay Jesucristo en el Evangelio, si no hay Jesucristo vivo, todo lo que estamos haciendo, estar congregados en el templo, tener cultos, predicaciones, estudiar la Biblia, no tendría sentido. Nuestro propio título de fe, cristianos, si Cristo estuviera muerto, pues mejor busquemos otro título. ¿Para qué llevar el nombre de alguien que no está vivo? ¿Para qué llevar el nombre de alguien que no va a poder hacer nada por nosotros porque está muerto? Entonces, hermanos, Jesucristo murió y resucitó. Jesucristo es el Evangelio y Jesucristo es lo que creemos y predicamos.
Entonces, esa fue la lección de la clase pasada. El Evangelio es Jesús. Ahora comenzamos. ¿Cuál es el título del día de hoy? El título es El primero en todo. Para esto voy a hacer la lectura. Está en Colosenses 1, versículos 15 al 23. Repito, Colosenses 1, versículos 15 al 23. Y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habite toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El primero en todo. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué es lo que tiene el primer lugar en tu vida? No respondas audiblemente, piénsalo. O incluso puedes recordar qué es lo que solía ser tu primer lugar en tu vida. Podría ser tu trabajo, tus estudios, tu familia, tu bienestar, tu recreo, tu diversión, algún pasatiempo. Tantas cosas que podemos tener como nuestro primer lugar. Tu pareja. Y no es que todo esto que acabo de mencionar sean cosas malas, son buenas. La situación es que lo ponemos en primer lugar, por encima de todas las cosas, por encima incluso del mismo Jesucristo. En este pasaje, desde la semana pasada veíamos cómo Pablo estaba hablando al pueblo, a la ciudad de Colosas, a los colosenses. Decíamos que esta ciudad era un lugar como Monterrey y como cualquier otra ciudad de México, donde había muchas ideas, muchas religiones, muchos pensamientos, conocimientos, filosofías, y en medio de todo esa oscuridad, toda esa confusión, había un pequeño grupo, una comunidad que se hacen llamar los cristianos. Este pequeño grupo estaba dando algo de luz en medio de tanta oscuridad. No luz propia, luz que reflejan de Jesucristo. Así, hermanos, tú y yo también debemos de ser esa luz que está brillando en la oscuridad, luz que reflejamos de Dios Padre. Entonces, estaba esta ciudad con todos estos pensamientos. Bien podría ser Monterrey, se los comentaba. La preocupación de Pablo era que esta iglesia, esta comunidad de cristianos, podrían tambalear, podrían desviarse, podrían estar pensando, considerando todas estas filosofías, todas estas fes, todas estas corrientes. Imagínense que el 80% fuera gente que cree en otras cuestiones que no es la Trinidad y solo el 20% cree en la Trinidad. El miedo de Pablo era que ese 80% influenciara al 20% de cristianos. Y su deseo era que esta iglesia se mantuviera firme, se mantuviera estable. Él tenía miedo de que la gente se apartara de las enseñanzas bíblicas, de las enseñanzas de la fe cristiana. Por eso es que Pablo vio tan importante hacer esta carta, escribir esta carta. No solo lo dejó en un deseo o en un sentimiento, dijo: yo quiero que los cristianos de Colosas se mantengan firmes. Y hermanos, esto mismo es para nosotros.
Dios dice, yo quiero que la iglesia, que el pueblo de Monterrey se mantenga firme. Yo quiero que mi pueblo mexicano se mantenga firme. Yo quiero que mi iglesia mexicana sea estable, sea fuerte y que no se desvíe yendo por ninguna filosofía ajena a la palabra de Dios. Entonces, Pablo está preocupado porque la iglesia de Colosas, porque la iglesia de Monterrey, porque la iglesia de México no se desvíe. Bien pudo haber entonces iniciado esta carta con una serie de reglas, con una serie de instrucciones o consejos para que la iglesia se mantuviera fuerte, para que la iglesia se mantuviera firme en su fe. Pero no es lo que hizo. No se puso a dar reglas y listas y pasos. Solo dijo o se concentró en una máxima, en un lema superior a todo lo demás, y es lo que está buscando que se concentren los colosenses y que nos concentremos nosotros. ¿Cuál es este lema? Cristo es el primero en todo. Sí, de nuevo, antes que dar una serie de reglas, una serie de instrucciones, una serie de esto sí, esto no, dijo: iglesia, sepan esto, recuerden esto y vivan esto. Cristo es el primero en todo. Y escuchen o pongan atención, en todo. No en una parte, no a la mitad, no los domingos, no cuando voy al templo, no nada más cuando estoy en el culto de oración. Cristo es el primero en todo. Pablo comienza diciendo en su carta: Jesús es supremo sobre todas las cosas. Jesús es el primer lugar en todo. Jesús es más importante que todo lo que existe en la creación. Sí, de nuevo, no está demeritando a la creación, no está diciendo que la creación sea mala o que lo que existe sea malo. El problema es que pongamos a la creación por encima de Jesús. Y dice: Jesús es lo más importante en toda la creación. Continuamos esa lectura y Pablo dice en el versículo 15: Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir que Cristo es la imagen del Dios invisible? No se refiere a que Cristo sea una representación de Dios Padre. No quiere decir que Cristo sea una copia de Dios. No quiere decir que Cristo sea el embajador de Dios, el representante de Dios. Lo que quiere decir el versículo 15 y lo que nos está diciendo Dios mismo en su palabra a través de Pablo es que Jesús es la revelación de Dios mismo en la vida humana. Sabemos que no podemos ver al Padre. Sabemos que su santidad, su divinidad, su perfección nos destellaría. Entonces, en su misericordia, en su amor, en su bondad para con nosotros, dijo: ok, no me ven, me escuchan. Sabemos cómo Dios habló audiblemente en la antigüedad, cómo nos habla a través de su palabra, cómo nos habla a través de su Hijo, cómo nos habla a través de la creación. Pero por su misericordia, por su bondad, dijo: me voy a revelar a mi iglesia, me voy a revelar al mundo, a mi creación. ¿Y cuál fue la manera de hacerlo? Enviando a Jesucristo a la tierra. Jesucristo es la revelación de Dios mismo en la vida humana. O en otras palabras, más fáciles, más sencillas, directas, pesadas y que a muchos les puede calar, no en la iglesia, sino fuera de la iglesia. En otras palabras, ¿qué quiere decir todo esto de que Jesucristo es la imagen del Dios invisible? Jesús es Dios. Repito, la imagen del Dios invisible quiere decir, en palabras más directas y concretas, Jesús es Dios. Hermanos, que no se nos olvide esto. Que no pensemos nada más en Jesucristo como el Hijo de Dios, como si fuera un ser secundario, como si fuera, como muchos lo consideran, quizá un buen hombre, un buen profeta, un buen emisario de Dios. Pero ¿qué nos está diciendo? Y no solamente aquí en Colosenses, muchos versículos en la Biblia nos dicen, nos insisten, nos repiten
Jesús es Dios. Hay cristianos, o incluso podría llamarlos pseudo cristianos, que están en contra de esta afirmación, que dicen que Jesús no es Dios. Jesús es una entidad aparte, pero no es Dios. Jesús pudo haber hecho milagros, Jesús pudo tener buenas palabras, pudo haber sido un buen profeta, pero no es Dios. Y repito, hermanos, si nosotros partimos de ellos y llegásemos a creer un poco en esta afirmación, estamos perdidos. Estamos perdidos. ¿Por qué? Dijimos la clase pasada, el Evangelio es Jesús. Y si el Evangelio es este Jesús, que no es Dios, que Él mismo cuando estuvo en la tierra afirmó, soy uno con el Padre y soy Dios mismo. Si Jesús en realidad no es Dios, pues todo lo que vino a decir en la tierra fueron mentiras. El haberse subido a ese madero o dejar que lo pusieran en ese madero fue un circo, fue un teatro nada más. Si Jesucristo no es Dios, entonces ya no fue un buen hombre. Entonces ya no fue ni siquiera una persona a la cual poder seguir, porque en realidad era un maníaco, ególatra, mentiroso. Si no fuera Dios, si partiéramos de que Jesús no es Dios, si creyéramos que Jesús no es Dios, ¿por qué vino a decirnos que sí es el Hijo de Dios y que es uno con el Padre? ¿Por qué vino a morir en un madero? ¿Por qué vino y le predicó esto? ¿Por qué juntó a 12 discípulos? ¿Por qué quiso convertir a tanta gente si Él no es Dios? Todo lo que predicó entonces fue una farsa, fueron mentiras. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado cuando alguna iglesia, cuando alguna persona, cuando alguna corriente empiece a desviarse creyendo que Jesús no fue Dios, o no es Dios, perdón. Creyendo que Jesús solamente fue un buen personaje bíblico. Eso sucede a veces dentro de las mismas iglesias cristianas. Estemos atentos a esto para poder responder, para poder dar respuesta, defensa a esta fe de que Jesús es Dios. Ok, en el versículo 15 dice que Jesús es el primogénito de toda creación. Esto significa que a Él pertenece el más alto honor en todo y que Cristo es completamente supremo en toda la creación. Cristo no es parte de la creación. Cristo no es Dios creado. Cristo no es un ser creado. Acabamos de decir, Cristo es Dios. Y al ser Dios, es eterno, no tiene inicio, no tiene fin. Es omnipotente, es omnipresente. Entonces no veamos, también mucha atención, no veamos a Jesucristo como parte de la creación. Él está por encima de la creación. Él no es parte de la creación en el sentido que haya sido también hecho por Dios. No leemos en Génesis, Dios hizo el cielo, Dios hizo la tierra, Dios hizo al humano, los animales, etc. No dijo, y Dios hizo a Jesucristo. Al contrario, Cristo estaba allí junto con el Padre y con el Espíritu cuando estaba siendo creado todo nuestro cosmos, toda nuestra existencia. Jesús es el primogénito de toda creación. A Él le pertenece todo honor y está por encima de toda la creación. Él es el ser supremo por sobre toda la creación. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cristo es el sustentador de toda la creación. De nuevo, cuando Cristo estuvo en la cruz y exhaló, antes de exhalar, dijo, consumado es. Todo está hecho. Si Él no hubiera hecho este sacrificio, si Él no hubiera expresado estas palabras, entonces esta afirmación de que Él es el sustentador de toda la creación también sería falsa. Pero hermanos, Cristo es real, sus palabras son reales, sus palabras son verdad. Él es el Evangelio, Él es el Hijo de Dios y Él es Dios.
Él estaba en el inicio cuando fue creado todo y antes del inicio. Él vino, vendrá, Él vive, Él es, Él está con nosotros. Y Él es quien funge como conexión, como puente, como la conexión directa entre el Padre y la creación, entre Dios Padre y su iglesia. Que dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Sí? Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque Jesús es camino, verdad y vida. Inicia el pasaje Pablo preocupado porque hay muchas filosofías, hay muchas corrientes. Incluso hay muchas corrientes dentro de la misma iglesia cristiana. Dentro de los que nos decimos ser cristianos, decimos ser familia, decimos ser pueblo, hay muchas ideas que pueden ser no tan bíblicas. Por eso, hermanos, es nuestro deber y privilegio fortalecernos en la palabra para poder ir a ayudar a nuestros hermanos. No llegar con espada desenvainada cortando cabezas. No, hermanos, vayamos con amor, con preocupación sincera. Si es nuestra familia, si son nuestros hermanos, y vemos que empiezan a desviarse por alguna situación filosófica, por alguna corriente, hermanos, recordémosle a nuestra familia que Jesús es Dios y que no hay ningún otro camino al Padre más que el Hijo, más que Jesucristo. Sí, hago hincapié en esto porque me ha tocado escucharlo, me ha tocado vivirlo, me ha tocado estar en iglesias donde afirman que Jesús no es Dios, que Jesús solamente fue un buen hombre o un buen instrumento del Padre. Y hermanos, eso al principio me sentí confundido, pero confundido de por qué creen eso. Y después incluso me enojé, pero después me tranquilicé y Padre, ayúdame, estoy viendo esta situación, ¿qué debo hacer? Y en lugar de alejarme, enojarme y pues condenarlos a todos, lo que debemos hacer es predicar, lo que debemos hacer es recordarle a nuestros hermanos que Jesús es Dios, que Jesús es el camino. No dejarlos en su ignorancia, no dejarlos en su desviación. Ok, permítanme dar la vuelta. Ok, continuando con el pasaje, lo que ahora se nos dice es que Jesús es suficiente. ¿En qué es Jesús suficiente? Aquí el autor de la lección nos menciona 3 puntos. 1, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, o sea, de los creyentes en Él. Jesús es suficiente, punto número 1. Él es la cabeza de la iglesia. Número 2, Él es el principio, el primogénito de la resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús es el autor de la vida nueva. Jesús es suficiente por medio de Él y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús, versículo 20. Aquí se menciona la reconciliación de Dios de todas las cosas de la creación, incluyéndote a ti y a mí. Sí, pero especialmente en esta nota, el punto es que la reconciliación es por medio de Él, por medio de Jesús, y agrega, haciendo la paz entre Dios y nosotros, mediante la sangre que derramó en la cruz. ¿Qué está diciendo aquí? Que Jesús es suficiente para tu salvación, que Jesús es suficiente para nuestra salvación. Cualquier religión, por tan solo estar en oposición del ateísmo, no es suficiente para encontrarte con Dios. ¿Sí han escuchado esto alguna vez? Que hay una universalidad de la deidad de Dios. O sea, que mientras tú creas en un ser superior, mientras tú creas en un arquitecto superior, en un ser supremo creador,
con eso basta. Pero aquí dice Pablo, no es así. Lo único que te reconcilia con Dios es Jesucristo. No es ningún otro supuesto Dios, no es ninguna otra deidad, no es ninguna otra corriente y mucho menos eres tú. Porque hay quienes dicen no creer en nada, yo creo en mí mismo. Y tú no eres suficiente para conectarte con Dios Padre, tú no eres suficiente para reconciliarte con Dios Padre. Pablo dice esto como para que realmente le demos valor a nuestra fe y no la tengamos como un departamento más de nuestra vida privada o personal, sino que Cristo debe ser el primero en todo acerca de ti, en todo lo que eres y en todo lo que haces. Un teólogo, el Dr. Chuck Colson, dice: las personas piensan que Dios está muerto no porque Él no exista, sino porque vivimos, jugamos, procreamos, gobernamos y morimos como si Él no existiera. Afirmación fuerte y directa que debería de preocuparnos y ocuparnos. Si las personas piensan que Dios está muerto por lo que hacemos, ¿por qué tenemos la política que tenemos en nuestro país? ¿Por qué tenemos el arte que tenemos en nuestro país? ¿Por qué tenemos la cultura que tenemos en nuestro país? ¿Se han dado cuenta que mucha de nuestra cultura es cultura de muerte? Se acerca la fecha en que México celebra la muerte. Las personas piensan que Dios está muerto porque nosotros hacemos nuestra vida como si Él no existiera. Nosotros somos quienes vamos a reflejar la gloria de Dios, quienes vamos a reflejar el Evangelio de Dios, quienes vamos a reflejar qué es vivir qué es vivir guiado por la dirección y mandato de un Padre, qué es vivir guiados por la palabra de Dios, Jesucristo, qué es vivir cubiertos por la dirección del Espíritu Santo. Si nosotros no hacemos nada de eso, ¿cómo van a saber los que no conocen de Dios? ¿Cómo van a escuchar del Evangelio si nuestros hechos dicen lo opuesto? ¿Cómo van a creernos? ¿Cómo van a preguntar? ¿Cómo van a decir, cuéntame más de ese Dios del que estás hablando? Si todos nuestros hechos demuestran Dios no existe. ¿Recuerdan el pasaje cuando Dios habla de llamar, cuando habla de los obispos, cuando habla de los ancianos? Dice, inicia que sean esposos de una sola mujer. Y luego continúa, que, estoy parafraseando, que en casa todo esté en orden, que dirijan correctamente a sus hijos. No les dice, primero te vas a ser anciano, primero vas a ser pastor, y luego ve y arregla las cosas en tu casa. Dice, primero debes estar bien en tu casa. ¿A dónde quiero llegar con esto? A veces ponemos por encima, iniciamos pensando ¿qué es lo primero en tu vida? Fue la pregunta inicial, ¿qué es lo primero en tu vida? Y a veces caemos en creer que la iglesia, y tengan mucho cuidado con lo que voy a decir y pongan mucha atención, a veces creemos que la iglesia es mi número uno en la vida. Y me refiero a la iglesia institucional, en este caso a la iglesia del Divino Redentor. Y aquí Dios está diciendo algo muy diferente. Cuida a tu familia y después puedes venir a cuidar a la iglesia institucional. Mi hermano Andrés, primero eres esposo, después eres padre y después eres pastor. No eres pastor primero y luego esposo y luego padre. Y cualquier hermano, cualquier anciano, cualquier diácono, cualquier persona que sirva dentro de la iglesia institucional, tengamos esto muy en mente.
Primero eres padre, esposo, primero eres familia y después eres el cargo que tengas dentro de la iglesia institucional. Insisto, no dijo Dios, primero ven y toma un nombramiento en la iglesia y después ve a cuidar a tu esposa. Primero ven a ser pastor y luego ve y cuida a tu hijo o hijos. Dijo, no, primero vas a cuidar a tu esposa, primero vas a ser un buen esposo, primero vas a ser un buen padre, primero vas a ser familia y después vas a trabajar en la iglesia. De lo contrario, ¿cómo vas a amar a los que no son sangre tuya? De lo contrario, ¿cómo pretendes guiar a los que no son tu sangre? Son tu familia en Cristo. Pero si no amas a tu familia directa, ¿cómo pretendes amar y servir a quien no es familia sanguínea? A quien es tu familia por gracia de Dios. A quien es tu familia por adopción. Hermanos, nos sucede muchas veces también, no solamente hablando de cuestiones eclesiásticas. Seguimos teniendo la concepción de que el trabajo de la iglesia institucional es más importante que cualquier otro trabajo. Solo un paréntesis bien rápido. ¿Qué es la iglesia institucional? Insisto, el Divino Redentor. Esa es una iglesia institucional. Yo estoy aquí en la iglesia Resurrección. Esa es una iglesia institucional. La diferencia es que tú y yo somos la iglesia viva. Somos el cuerpo de Cristo. No somos la iglesia nada más cuando llegamos el domingo al templo. No somos la iglesia nada más cuando leemos la Biblia. No somos la iglesia nada más cuando oramos. No somos la iglesia nada más cuando tomamos la Santa Cena. Somos la iglesia viva siempre. Somos la iglesia viva en todo lugar. Somos la iglesia viva haciendo todo lo que hacemos, hablando todo lo que hablamos y yendo a donde vamos siempre. Esto debería ser algo que nos llame a cambiar, a recapacitar. Esto debería ser algo que nos llame a ser más conscientes de lo que hacemos y dejamos de hacer. Entonces vuelvo. Creemos que las cuestiones eclesiásticas son mayores que lo mundano, son mayores que el resto de actividades. Pero hermanos, aquí dice que Dios, que Jesucristo sea tu primero en todo, no dice que sea tu primero el domingo a las 10:30 de la mañana, que sea tu primero en todo. Y esto no solamente es algo que nos debe crear responsabilidad, sino también nos debe dar gusto, nos debe dar tranquilidad, nos debe dar paz. ¿Por qué? Porque sé que Dios está conmigo siempre. Porque sé que si voy a trabajar todos los días, Cristo está conmigo. Porque sé que sea cual sea mi trabajo, si soy profesor, si soy albañil, si soy médico, si soy músico, si soy teólogo, si soy pastor, cada uno de estos oficios, Dios está allí. No está solamente con el teólogo, solamente con el pastor, solamente con el seminario. Dios está con ese hospital donde hay un médico cristiano. Dios está con esa escuela donde hay un profesor cristiano. Dios está con ese carpintero cristiano. Dios está con ese albañil cristiano. Dios está con esa enfermera cristiana. No solo el templo, no solo el domingo, no solo cuando hay un momento cúltico. Dios es Dios de todo, en todo momento. Todo tu ser le pertenece y todo lo que haces y eres debe ser en Él, por Él y para Él. Y no hay una que sea más o menor importante que otra. Que tú asistas el domingo al culto tiene la misma gloria y misma obediencia y mismo amor porque tú asistas constantemente a tu trabajo a cumplir con lo que te corresponde. Que tú leas la Biblia, que tú ores, que tú participes de la Santa Cena, tiene misma obediencia y misma gloria a que tú, que eres aún estudiante, vayas a tu escuela, pongas atención
y des lo mejor de ti en tus calificaciones. ¿Por qué? Porque cada trabajo que hacemos, cada calificación que tenemos, son para gloria y honra de Dios. Que tú vayas el domingo al culto tiene igualmente la misma gracia y gloria y aceptación ante el Padre que tu momento de recreo, que tu momento de diversión, que tu momento de relajarte, que tu momento de sueño. ¿Por qué? Porque todo esto es parte del plan de Dios para nosotros. Todo esto son órdenes de Dios para nosotros. Todo esto le place y complace a nuestro Padre. Le complace que vayamos al templo, le complace que trabajemos, le complace que descansemos, le complace que nos divirtamos. A veces dejamos por un lado el recreo y decimos, no, el recreo creo que eso no le pertenece a Dios, porque eso no es cúltico, porque seguimos teniendo la división de lo de Dios y lo del mundo, porque seguimos viviendo y creyendo que hay cosas donde Él no reclama respuesta. Hay una frase de un teólogo, Abraham Kuyper, que dice: no hay una pulgada cuadrada en todo el campo de la existencia humana sobre la que Cristo, que es Señor sobre todo, no clame mío. Y esta sabiduría que comparte Abraham Kuyper no es sabiduría propia, es sabiduría revelación de Dios, es sabiduría que él tomó de la palabra de Dios. No es invento de Kuyper, no es cuestiones teológicas, no es cuestiones filosóficas. Él puede dar esta frase porque lee en la Biblia que Dios es Dios de todo. Entonces dice, no hay una sola cosa, una sola pulgada cuadrada en toda la existencia donde Dios no ponga encima su mano, su dedo, y clame, mío. Tu vida es suya, tu trabajo es suyo, tu estudio es suyo, tu esposo, tu esposa son suyos, tus hijos son suyos, tu auto son suyos, tu casa son suyos, tus recreos son suyos, tus viajes son suyos, tus pasatiempos son suyos. Piensa en eso, hermano. Piénsalo como una responsabilidad, pero también piénsalo como un alivio, piénsalo como un descanso. Piensa que tu dolor también está en Él. Él lo ve, Él lo atiende. Tu tristeza, Él la ve, Él la atiende. Tu alegría es por Él y para Él. Si sonríes es por Él y para Él. Si estás triste, confía en Él. Esa tristeza también Él la puede consolar. No estás solo. Todo lo que hagas, todo lugar donde camines, todo lo que hables, no estás solo. Tu vida tiene sentido, ¿por qué? Porque Cristo está contigo, porque Cristo vino a darle significado a toda tu vida. Tus pasos son dirigidos por Dios, son dirigidos por el Padre, por el Espíritu Santo. Tienes un propósito, tenemos un propósito. Tenemos una meta, tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque Dios, el Hijo, es el Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesucristo es todo y en todos, y porque mi vida entera y completa le pertenece a Él. Hermanos, hago mucho hincapié en esto porque sé que muchos de nosotros probablemente crecimos y quizá algún tengamos esa duda de qué es lo de Dios y qué es lo que no es de Dios, qué es lo que le place al Padre y qué es lo que le disgusta. Si vemos el panorama general del Evangelio según San Juan, muchas veces repite, arrepiéntanse, arrepiéntanse, lo repite, insiste en el tema del arrepentimiento, pero no dice, arrepiéntete de este pecado en específico, no dice arrepiéntete de mentir, arrepiéntete de robar, arrepiéntete de matar, dice arrepiéntete de vivir como si Dios no existiera, arrepiéntete de creer que tú eres el único, que tú eres el centro de todo, arrepiéntete de creer que tu deseo y tu voluntad están por encima de las de Dios,
Arrepiéntete de vivir un mundo donde Dios no existe. Ese es el arrepentimiento al que nos llama el evangelista, Dios mismo a través de Juan. Dejemos de vivir como si Cristo no existiera. ¿Y por qué a veces vivimos como si Cristo no existiera, como si el Padre no existiera? Porque seguimos teniendo esta división, esta dualidad de lo que le pertenece a Dios y lo que no le pertenece a Dios. Hablamos mucho en la expresión, las cosas del mundo. Díganme cuáles son esas cosas del mundo que nosotros no tengamos o hagamos. El mundo tiene un trabajo, tú y yo tenemos trabajo. El mundo estudia, nosotros estudiamos. El mundo se alegra, se enoja, se entristece. Nosotros también nos alegramos, nos entristecemos, nos enojamos. El mundo tiene música, hace música, escucha música. Tú y yo hacemos lo mismo. El mundo tiene un hogar, el mundo va y duerme. Tú y yo hacemos lo mismo. Díganme en verdad qué es lo del mundo. Vamos a decir, bueno, los pecados. Ok, sí, los pecados son algo que podemos nombrar de cierta manera del mundo. Pero ¿qué es verdaderamente las cosas del mundo? O vivir según el mundo. Lo que les comentaba que dice Juan en su Evangelio. Vivir como si Dios no existiera. La frase que les dije de Colson, que hacemos todo como si Dios no existiera, vivimos como si Dios no existiera, jugamos como si Dios no existiera, procreamos como si Dios no existiera, gobernamos como si Dios no existiera y obviamente morimos como si Dios no existiera. Eso es el mundo, vivir como si Dios no existiera, viviendo como si yo soy el que está sentado en el trono y yo dirijo y yo mando. Eso es el mundo, hermanos. Dejemos de tener esta división, este miedo, este pietismo de decir, esto es del mundo porque se ve medio turbio, esta cosa es del mundo porque no me gusta, esto es del mundo porque no es religioso. Y no, hermanos, lo del mundo, repito, grábenselo bien y aplíquenlo. El mundo es vivir como si Dios no existiera. Puedes ir al templo todos los domingos y aún así ser del mundo. Puedes ser un buen padre, una buena esposa, un buen hijo, un padre, una madre cristiana y seguir siendo del mundo. Puedes ser un trabajador, un estudiante, un empleado, un jefe, correcto, bueno, y aún así seguir siendo del mundo. ¿Por qué? Porque solo lo tenemos de título, solo lo tenemos de labios para afuera. Voy a mi trabajo, voy a cumplir, digo que soy cristiano, pero me dicen, firma este cheque y ponle este otro número, y así tú y yo nos llevamos una parte, nos llevamos una tajada. Lo firmas. Dices ser cristiano, dices vivir por Dios, pero no te importa llegar tarde al trabajo, no te importa no cumplir con tus deberes como estudiante, no te importa el faltar a tus clases, no te importa reprobar, no te importa flojearle en los exámenes. Eres esposo, eres esposa y dices creer en Cristo, dices amarlo, pero vives de pleito con tu pareja, vives enojado. Pueden llegar incluso a agredirse, verbalmente o físicamente. Pero soy cristiano. El domingo ya estoy en el culto. El domingo voy y me doy mis golpes de pecho. El domingo voy y me tomo la Santa Cena. El domingo voy y platico con el pastor y con algunos hermanos y ya la hice. Hermanos, esto es una invitación. No es regaño. Es una invitación a que en verdad vivamos con el lema, con el conocimiento de que Jesucristo es el Evangelio y Jesucristo es el primero en todo. Y la palabra clave es todo. No, bueno, esto, pero esto acá. Esto sí, esto no.
o 90% sí y 10% no, todo. Todo lo que somos, todo lo que hacemos es por Él y para Él. Y repito, no solamente es algo que nos compete porque Dios lo ordena, totalmente, lo debemos hacer porque Dios lo ordena. Pero el punto que quiero transmitir es que no es algo que deba ser una carga. No es algo que deba traernos tristeza. No es algo que deba traernos preocupación. Al contrario, hermanos, regocijémonos, y otra vez les digo, regocijémonos en que Dios es Dios en todo. Porque si no, ténganlo por seguro que ya estaríamos muertos desde hace mucho. Ténganlo por seguros que todos estaríamos hundidos en depresión y enfermedad. Ténganlo por seguro que todos estaríamos caminando hacia un futuro incierto. Todos viviríamos en preocupación, todos viviríamos en confusión. Entonces, hermanos, alegrémonos de que en verdad Jesucristo es todo en todo y que Jesucristo nos demanda toda nuestra vida para Él. Que tu familia sea para Él. Que tu vida cultica sea para Él. Que tu trabajo sea para Él, que tu estudio sea para Él. Que tu recreo sea para Él. Y termina el autor de la lección. Jesús es el primer lugar en tu familia. Jesús es el primer lugar en tu matrimonio. Jesús es el primer lugar en tu trabajo. Jesús es el primer lugar en tu misión y tu ministerio. Jesús es el primer lugar en los asuntos del intelecto, en tu tiempo, en el amor, en la conversación, en los placeres, en lo que comes, en las diversiones, en el deporte, en lo que vemos, en el arte, en la música. Y Él es el primer lugar en nuestra adoración. Démosle a Jesús el primer lugar en todo. En todo. Hagámoslo con gusto, hagámoslo sabiendo que Él está cuidando de nosotros en sus manos. Hagámoslo sabiendo que todo lo que nos suceda o deje de suceder está en sus manos. Hagámoslo confiando en que Él está aquí. Dios está aquí. No aquí solamente en el templo. Está aquí en tu corazón, aquí en tu vida. Y donde vayas, allí está. Estés en el templo, en la casa, en la calle, en el cine, allí está. Termino entonces con el título. Jesús es el primero en todo. Si tú y yo todavía batallamos con X situación de nuestra vida, que ok, Dios, pongo en tus manos mi vida cúltica, mis asistencias al templo, pongo en tus manos cuando oro la Biblia, pongo en tus manos cuando escucho alguna predicación, cuando escucho música eclesiástica. Pero cuando escucho esta otra música, cuando voy a este lugar, cuando me divierto, cuando eso no, eso déjamelo a mí. Yo pienso en dos posibles opciones. Una, que esa parte de nuestra vida la estamos haciendo en pecado y por eso no se la queremos dejar en sus manos, porque nos da pena, porque nos da miedo. Y la otra es que simplemente sea por ignorancia. Y no tomen esta palabra como algo negativo. La palabra ignorancia es no conocer. Y todos somos ignorantes de algo. Pero a veces hacemos las cosas por ignorancia, porque creemos que lo bueno, lo aceptable ante Dios es lo cúltico. Entonces, ¿qué le va a importar si yo soy un maestro o un albañil? Lo que Dios quiere es que yo vaya el domingo al culto. Y dice en Isaías, sí, una, pero sin dejar de hacer la otra. Asiste al templo, ora, canta, lee la Biblia, pero sin dejar de hacer tu trabajo, sin dejar de ser familia, sin dejar de ir a divertirte, sin dejar de dormir. No hagas la una y dejes de hacer la otra. Quiero ambas, demando ambas de ti, dice Dios. Entonces, hermanos, si hay algún área en nuestra vida o áreas en nuestra vida donde aún Jesucristo no es el primero, pidámosle ayuda. Oremos y pidámosle ayuda. Sabemos que
Tú y yo somos seres débiles, seres pecaminosos. Necesitamos que Dios perfecto nos ayude. Oremos, oremos y oremos, que Dios nos ayude a entender y a vivir que Jesucristo es el primero en todo, que Jesucristo es el camino al Padre y que el Espíritu de Dios está aquí con nosotros, quien también es Dios mismo. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con nosotros. Tenemos al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo cuidándonos. Tenemos todo en ellos, hermanos. Vivamos como si Jesucristo es el primero en todo, porque así es. Él es el primero en todo. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que tengan un muy buen día, una bonita semana y espero poder vernos pronto ya de frente, en vivo. Dios los bendiga. Hasta luego.